Hola una vez más a este sábado de enfoque escritural. Es para mí una bendición poder seguir compartiendo un poco de la palabra de Dios. Y veamos ahora Hechos capítulo 2. La semana pasada vimos una pequeña introducción a Hechos capítulo 1 y también vimos acerca de Hechos, cómo fue que Cristo les dijo que fueran y sean sus testigos hasta lo último en la tierra. Pero tenían ellos que esperar la promesa del Padre. En este caso, en Hechos capítulo 2, vemos cuando el Padre cumple su promesa y derrama de su bendición, derrama de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés a los hermanos de aquella congregación. Inicia el capítulo y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta de los judíos, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos. Y entonces fue cuando Dios, dice la palabra de Dios, que envió su espíritu. Y porque dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron idiomas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Y había personas de diferentes nacionalidades ahí, y ellos escuchaban cómo esas personas hablaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Y eso fue un milagro, ¿verdad? Un milagro que Dios hizo, que las personas escucharan el mensaje de Dios en su propio idioma. En este caso aquí, vemos que eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Lo que me llama la atención es en dónde envía Dios su bendición. Recordemos lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿En dónde envía Dios bendición? Según el Salmo 133, donde están los hermanos juntos en armonía. Pueden estar juntos pero no en armonía. O pueden estar en armonía y lamentablemente separados por algunas circunstancias, ¿no? Pero en este caso, estas personas estaban, dice aquí Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes y juntos. Es decir, estaban en armonía y estaban reunidos también. Y ahí fue donde Dios envió de su bendición. Y eso es lo que pudiéramos pensar nosotros también, ¿verdad? Dios envía bendición a el lugar donde ya hay unidad, donde ya hay armonía. Y nuestra responsabilidad es buscar esa unidad y esa armonía con las personas con las cuales estamos creciendo en la fe. Se estaba cumpliendo la profecía en parte de lo que Dios le había dicho al profeta Joel, ¿verdad? Y vemos cómo este plan de Dios eh, fue llevado a cabo desde antes de la fundación del mundo, porque dice aquí el versículo 23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, cuando aquí Pedro está predicando, está hablando acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, que Él murió, que fue crucificado, que fue entregado también por las personas, y la razón es para que las personas fueran salvadas de sus pecados, ¿verdad? Por eso dice que al final las personas se compungieron de corazón y dijeron, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante esto que hemos hecho ante la muerte del Mesías? Y es cuando Pedro les exhortaba y les decía que tenían que arrepentirse de sus pecados para ser salvados. En aquella ocasión, dice la palabra de Dios que se añadieron como 3,000 personas. Ahora, algo que me llama la atención una vez más es que se recalca la unidad de la congregación. Y aquí quiero que veamos algunas actividades de esa primera iglesia en Jerusalén y algunas actitudes de esa primera iglesia en Jerusalén. Vamos a ir viendo a lo largo del libro que la iglesia modelo para nosotros como gentiles es la iglesia de Antioquía, no es la iglesia de Jerusalén, porque es una iglesia modelo judía. Sin embargo, podemos aprender muchas cosas. El hecho de que no sea una iglesia modelo para los gentiles no significa que no vamos a aprender nada de ellos, ¿verdad? Vemos que las actividades en las que ellos permanecían, y esto lo vamos a ver del versículo 42 en adelante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estaban enseñando, dentro de sus actividades era enseñar la palabra de Dios, adoctrinar, enseñar, discipular a otros, ¿verdad? En la comunión unos con otros. También ellos perseveraban en la comunión. Eran intencionales en mantener esa unidad y ese compañerismo con otras personas de su misma fe. En el partimiento del pan y
en las oraciones. Vemos cómo son estas las actividades que ellos hacían, ¿verdad? Ellos oraban, partían el pan, vivían en comunión, tenían comunión. Ellos estaban también en la doctrina de los apóstoles. Dentro de sus actividades estaba la palabra de Dios y sus mandamientos como el centro, ¿verdad? Porque oraban y también tenían la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el ayudarse, el partimiento también. Ahora, vemos aquí, ahora cuáles eran las actitudes de esa iglesia. De aquí el versículo 43 en adelante dice que estaban, específicamente en el versículo 46 dice, y perseverando. Una actitud era que ellos perseveraban, que ellos se mantenían, que ellos seguían adelante, ¿verdad? Perseverando, unánimes, una vez más. Empezaron unánimes, Dios da de su bendición y siguieron siendo unánimes. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dentro de sus actitudes es que ellos eran unánimes, ellos estaban alegres, ellos tenían sencillez también, ellos estaban perseverando, ellos en su actitud alababan a Dios y también en su actitud y en sus actividades también ellos tenían favor con todo el pueblo. Es decir, ellos buscaban también ser de bendición, no solamente a su propia comunidad de fe, sino también ser de bendición a todo el pueblo. Y es lo que muchas veces eso nos falta, ¿verdad? Como creyentes, ser de bendición y tener favor con todo el pueblo y no solamente con nosotros. Y vemos una vez más el resultado. ¿A dónde envía Dios o en dónde envía Dios bendición y vida eterna? En donde hay unidad, donde hay armonía. Y en ese caso dice el versículo 47 al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aprendemos entonces que cuando Dios da de su bendición, generalmente lo hace en donde hay armonía, en donde hay unidad. Porque Dios envía a las personas, a las congregaciones donde van a crecer de una manera más sana y más natural. Cuando nosotros tenemos que hacer alguna salida o algo así y es importante dejar a los hijos a cuidado de alguien, lo más seguro es que no lo vamos a dejar a cuidado de una familia donde hay muchos conflictos y problemas y divisiones y pleitos. Lo más seguro es que vamos a dejar a nuestros hijos al cuidado de una familia donde hay unidad, armonía y paz, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta analogía pudiera funcionar para decir, Dios también pone a sus hijos al cuidado de un lugar, de una iglesia, de una comunidad donde generalmente hay armonía, paz, tranquilidad, donde están unánimes, juntos, donde están en armonía y creciendo con alegría, con sencillez de corazón, apoyándose unos a otros, orando unos por los demás, discipulándose y ayudándose, edificándose en la fe. Y ese es el ánimo que quiero darles, ¿verdad? Que sigamos adelante tratando de ser de bendición para todo el pueblo también. Y recuerden, Dios es el que es el dueño de su obra y Él la hará fructificar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.